Si bien recuerdo, estábamos todavía en vectores. De aquí ya les expliqué lo que es el espacio vectorial, les expliqué todo esto, cuál es la notación, en qué espacio se mueven, qué significa esa R doble con la N, cómo identificar una función en el plano, en el espacio, en la unidimensión, cuáles son los cuadrantes, cuáles son los octantes, cuál es la definición del espacio vectorial, y hasta aquí llegamos, si bien recuerdo. Entonces, vamos a ver las 4 operaciones básicas que son en los vectores, más bien las 4 operaciones que se pueden hacer que existen. Si ustedes buscan en los libros de álgebra lineal o cálculo vectorial la operación división entre vectores, nunca la van a encontrar. ¿Por qué? No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, matemáticamente sí se puede hacer, pero no tiene ningún significado físico. Es por eso que jamás van a encontrar la división vectorial. No van a poder encontrar, por ejemplo, hacer la operación del vector A entre el vector B. Sí se puede hacer, ustedes dirán, ¿cómo? Pues como son cantidades matriciales, pueden ponerlo así. El vector A por el vector B a la menos 1, y esto es la matriz inversa. Entonces, sí se puede calcular la división vectorial, pero no tiene ningún significado físico. Es por eso que nunca van a encontrar en ningún libro la división vectorial. Van a encontrar lo que es suma, resta, multiplicación, producto punto y multiplicación, producto cruz. Entonces, vamos a empezar con suma y resta. Esto va a ser breve, ¿por qué? Porque en este caso es álgebra. Nada más es para que entiendan el significado físico de lo que son los productos. Más que suma y resta, los productos. ¿Por qué? Si yo quiero sumar 2 vectores, aquí ya los estoy definiendo. Sea el vector U y el vector B. O B y U, es lo mismo. Hay una condición para poder hacer esa suma vectorial, chavos. Que sean del mismo tamaño. Si yo tengo 2 vectores que son de tamaños diferentes, ¿a qué me refiero al tamaño? No a la norma, no. A que si yo tengo un vector en el plano y le quiero sumar un vector en el espacio, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tienen una componente de más el que está en el espacio. Entonces, para poder hacer una sumatoria vectorial, ambos vectores tienen que ser del mismo tamaño, o sea, mismas componentes, IJK, o IJ, o I nada más, o J, o K. Entonces no pueden sumar un vector que nada más esté en dirección IJ con uno que tenga dirección IJ y K. Ustedes dirán, ¿por qué? Si uno está en el plano y otro en el espacio, pues sí puedo sumarlos, puedo representarlos en el espacio, pues puedo sumarlos. No se puede, chavos, ¿por qué? Porque son cantidades matriciales. Si ustedes tienen una matriz de 2 por 2, dense cuenta que no pueden hacer una sumatoria de una matriz de 3 por 3. Eso se los explicaron en el álgebra del semestre pasado, en Fundamentos de Álgebra. ¿Sale? Entonces, esa es una condición. Para poder hacer una sumatoria vectorial, ambos vectores tienen que ser del mismo tamaño, o sea, mismas componentes. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues es bien fácil, hacer suma y resta. Ahí está. Voy a definir a mis 2 vectores, al vector U y al vector B. Ahí están sus componentes, X1 y Y1 para U, y X2 y Y2 para B. Entonces, si yo quiero hacer la sumatoria vectorial, pues la sumatoria vectorial me va a dar como resultado otro vector, y ese vector, para sacarlo, se van a sumar componente a componente. Lo que esté en I con I, y lo que esté en J con J, y lo que esté en K con K. ¿Sale? O sea, X1 más X2 y Y1 más Y2. No otra combinación. ¿Por qué? Porque ese vector nuevo que voy a obtener de la sumatoria de U más B o B más U, aquí aplique la propiedad conmutativa, ese vector es un vector resultante. Es esto. O más bien, vamos a ver de una vez la resta y vamos a ver qué sucede con la forma gráfica. La resta es similar. Nada más que en lugar de sumar, esto que está aquí, vamos a restar. Y dense cuenta que aquí no aplica la propiedad conmutativa. No es lo mismo que tenga U menos B a B menos U. Y ahorita se los voy a demostrar. ¿Sale? Ahora sí, gráficamente, ¿qué es lo que voy a obtener? Ahí está. Una resultante.
Ustedes tienen dos formas de calcular ese vector resultante. La forma directa, que es sumar I con I, J con J y K con K, o hacerlo de forma gráfica. Mi vector resultante es el vector que está en medio, el más grande, que está en rojo. De forma gráfica, ¿cómo lo voy a trazar? Si yo tengo que originalmente, este es mi vector B, aquí está, y este es mi vector U, donde termina mi vector B, voy a trazar una línea paralela al vector U. ¿Qué quiere decir? Que voy a trasladar al vector U donde termina B. Y dense cuenta que este vector es el vector U. Y donde termina U, voy a trazar al vector B. Este que está aquí es el vector B. Y donde cierran, dense cuenta que voy a cerrar en este punto. Donde cierra va a ser mi punto final de mi vector resultante. Y el punto inicial del vector resultante va a ser donde iniciaron mis dos vectores U y B. Aquí. En el origen, ¿no? Exactamente, en ese caso en el origen. Pero puede estar en el espacio, o sea, puede estar fuera del origen, pero ahí está en el origen. Entonces, chavos, esa resultante es lo que les digo, pueden obtenerla de dos formas. Directa, que es sumar componente a componente, o la forma gráfica. Entonces va a haber ciertos problemas en que van a tener que resolverlos de manera gráfica. O sea, sacar en base a ángulos y a distancias ese vector resultante. ¿Qué sucede con la resta? Por ejemplo, si yo hago U menos B, si yo hago esta operación, dense cuenta que el que cambia de sentido, más bien de dirección, no de sentido, cambia de dirección es B, porque lleva el mismo sentido. U va para acá arriba. O sea, voy a dibujarlo, miren. A ver, déjenme ponerlo un poquito más arriba porque el vector B va para abajo. Estos son mis ejes. Ahora sí. Mi vector U lleva la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Que el vector U viene por acá. Pero ¿qué sucede con B? Ahora tengo menos B. Entonces cambió de sentido, no de dirección, cambió de sentido. Entonces, si B originalmente es este, ya cambió de dirección y ahora vino para acá. Vamos a ponerlo para acá. Ese es el vector menos B. Ahora lo que les dije. Voy a trazar de manera gráfica paralelas. Donde termina U, donde termina B más bien, pongo a U, aunque está todo chueco. Y aquí, donde termina U, pongo a B. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi vector resultante sería este. Ese vector, chavos, que estoy poniendo ahí, es el vector U menos B. Y dense cuenta que nada que ver con el vector U más B. Tiene otra dirección, tiene otro sentido. Ahora, voy a trazarlo, voy a hacer lo mismo, pero voy a sacar el vector B menos U. Ahora, dense cuenta, ahí está el U menos B. Ahora, ¿qué sucede con B menos U? Nuevamente, X y Y. Dense cuenta que ahora B es positivo. O sea, B se queda tal cual. Ahí está mi vector B. Pero ahora U cambió de sentido. Entonces, U ahora va para abajo. Ese es mi vector U. Trazo las paralelas. En este caso, voy a hacer primero acá. Paralela a U y paralelo a B. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi vector resultante, B menos U, sería este. Y dense cuenta que nada que ver con U menos B. Ese vector es B menos U. ¿Sale? Y obviamente nada que ver con el vector U más B. ¿Sale? Entonces, ahí está demostrado, chavos, que en este caso suma y restas vectoriales me va a dar como resultado un nuevo vector y ese vector es un vector resultante. Entonces, calcularlo, pues no hay mucha ciencia.
Aquí hay una serie de ejercicios que pueden verlos. Voy a subir esta presentación. Y ahí pueden ver cómo se puede aplicar esto que les acabo de explicar ahorita. ¿Sale? No lo vamos a resolver porque hay que seguir avanzando y esto le corresponde a álgebra. Ahora, ¿qué sucede cuando multiplico un escalar, o sea, un número, a un vector? Lo único que van a hacer, chavos, es que van a modificar la norma. Modifican la magnitud del vector. Entonces, esa cantidad o esa constante que voy a multiplicar por el vector, aquí le estoy llamando lambda, la letra lambda, esta. Esa lambda va a pertenecer en este caso al espacio de los reales, porque no vamos a trabajar en el plano complejo. Entonces, si esa lambda, yo tengo tres casos. Si esa lambda es mayor a 1, dense cuenta que el efecto que va a tener físico con mi vector es que lo va a aumentar, aumenta la escala, lo va a hacer más grande. Y es lógico. Si esa lambda vale 2 y lo multiplico por un vector, va a ser el doble del vector original. ¿Qué sucede si esa constante lambda está entre 0 y 1? Pues si vale 0, tengo un punto en el origen. Y si es 1, pues es el vector tal cual. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar un vector por 1, es el mismo, no hay modificación. ¿Y cuál es el otro caso? Cuando lambda es menor a 0. Cuando lambda es menor a 0, o sea, un número negativo, lo que van a hacer es que van a darle un nuevo sentido al vector. No dirección, porque la dirección es la misma. Nada más cambia de sentido, vean. En lugar de ser positivo, más bien, en lugar de estar en el primer cuadrante, ahora va a estar en el tercer cuadrante. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de multiplicar un escalar por un vector? Es que van a modificar la escala de ese vector. Y ahorita van a ver por qué les explico esto. Entonces, recuerden, un escalar por un vector modifica su dimensión, su norma. ¿Sale? ¿Dónde puedo ocupar esto? O más bien, ¿dónde lo voy a ocupar? Todo esto que les estoy explicando va enlazado. Ahí está una serie de ejercicios. Ahora, antes de llegar a esa aplicación que les dije, vamos a ver el concepto de distancia entre vectores. Si voy a calcular la distancia entre vectores, chavos, o sea, la distancia entre las puntas, es una resta vectorial, pero en magnitud porque es una distancia. Porque si yo le quito estas barritas, esta y esta, lo que van a calcular es un vector, el vector que está en rojo. No, yo quiero calcular la distancia que hay entre esos dos vectores, entre las puntas. Entonces, hago la resta de b menos u, o u menos b es igual. ¿Por qué es igual? Porque a final de cuentas le voy a calcular magnitud, la norma. El que yo haga u menos b, la única consecuencia es que ese vector va a apuntar ahora para acá. Pero como yo requiero esa distancia, es un valor absoluto. ¿Sale? Entonces, pues inclusive les va a dar el valor absoluto porque acuérdense cómo calculo la norma de un vector. La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. O sea, no hay pierde, nunca va a ser negativo. Entonces, yo lo calculo como una resta. Esta es la aplicación de la resta vectorial, que lo puedo aplicar precisamente a calcular la distancia entre dos vectores. ¿Sale? Ahora, aquí es donde quería llegar. Este primer producto que vamos a ver, chavos, más bien, estos productos, el producto punto y el producto cruz, vamos a empezar con el punto. Aquí el calcularlos, inclusive ustedes lo han hecho en física o en álgebra el semestre pasado, y no hay mayor problema, lo calculan. Es muy sencillo calcularlo. Hay dos maneras de calcular el producto punto. Pero aquí lo interesante es qué significa este producto punto, cuál es el significado físico. ¿Por qué? Porque aquí en cálculo vectorial nosotros necesitamos qué significa. Obviamente vamos a calcularlo, pero la interpretación física es lo importante. ¿Por qué? Porque la interpretación física es lo que me va a ayudar a resolver ciertos problemas. No tanto el calcular el producto punto, porque yo puedo elegir entre los dos. O elijo el producto punto o el producto cruz. Pero ¿cuál necesito? Ustedes lo van a ver desde la siguiente clase, porque hoy no creo que nos dé tiempo de llegar hasta ahí, que cuando lleguemos a las aplicaciones de la ecuación de la recta y el plano, aplicado a las superficies cuádricas, se van a dar cuenta que aquí vamos a utilizar los conceptos
de qué significan estos productos para poder aplicarlos. Es por eso la importancia de estas clases. No crean que esta clase es nada más perder tiempo y explicarles cosas que se supone que ya saben. No. El calcular estos productos, tanto el producto punto como el producto cruz, chavos, es fácil. Es álgebra, nada más. Lo importante aquí es de que ustedes sepan el significado físico, que qué voy a obtener cuando haga estos productos. Por ejemplo, aquí tengo nuevamente a mi vector U y a mi vector B. Los mismos, en el plano. Si yo voy a calcular el producto punto, el que le llaman producto escalar, porque a final de cuentas voy a obtener un escalar como resultado, un número o una función escalar, yo puedo calcularlo de dos maneras, la manera directa y aplicando la definición. ¿Cuál es la manera directa? La manera directa es esta. Que cuando yo calcule U por B, que es lo mismo a B por U, nada más basta con multiplicar lo que está en I con I, J con J y K con K. Pero hay una condición. Para poderlo calcular de esta manera, chavos, es siempre y cuando sus ejes del sistema coordenado son ortogonales. O sea, que forman ángulos de 90 grados entre sí. O sea, como por lo regular siempre los han venido ocupando. O sea, yo tengo mis ejes X, Y Z. Pero los ángulos que hay entre esos ejes son 90 grados. Hay 90 entre X, Y, 90 entre Z y 90 entre Z y X. Si yo tengo esta condición de ortogonalidad, que es la que ustedes han ocupado por lo regular, inclusive la que ocupan todos los programas para graficar, el producto punto se calcula de manera directa como está ahí. Lo que está en I, producto con lo que está en I, y lo que está en J con lo que está en J. Y dense cuenta que me da un escalar. ¿Por qué es un escalar? Vean, aquí no está ni la I ni la J. ¿Por qué? Les pregunto, chavos, ¿por qué no le pongo I y J? ¿Por qué será? ¿Por qué me da un escalar? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No tiene dirección? Sí, ¿y por qué? Si estoy multiplicando, date cuenta. Si yo multiplico I por I, prácticamente si multiplico este término por este término, ahí está, X1 por X2, listo. ¿Qué le pasó al unitario? Yo tendría esto, ¿no? I por I. Esto me da como resultado I cuadrada. ¿Por qué no lo pongo ahí? ¿Por qué no lo pongo como I cuadrada? Porque bueno, no, si no mal recuerdo, había como una tabla de igual, lo de los valores de I, y creo que I cuadrada valía 0 o algo así. No estoy muy Yo seguro, valía pero Vale menos uno. uno. Menos uno. Exactamente. Menos uno. No, menos 1 es cuando están en números complejos. Vale uno, ¿no? Exactamente. Si yo tengo esto sin el gorrito, el chapeo, eso sí vale menos 1. Pero esto es la variable compleja. Y nosotros estamos en el espacio de los reales. Si yo tengo el gorrito aquí, el chapeo, ese es un vector unitario. Si yo lo multiplico por él mismo, me va a dar como resultado 1. Es correcto. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me da 1? ¿Es una regla, es un axioma, es un teorema? ¿Por qué? Según yo, profe, bueno, un vector unitario siempre tiene como valor de magnitud la unidad, según Ajá. yo, entonces, pues, y que vale 1 por y que vale 1, pues es 1 al cuadrado y pues va a ser 1, ¿no? Ahora, en base a tu razonamiento, es correcto. Entonces, el que yo multiplique I por J, ¿eso es 1? O multiplicar J por K, ¿son unitarios? ¿También es 1? Está bien su razonamiento, chavos, pero falta pulirlos. ¿Por qué? Gracias a esto, por eso les puse ahí, sí y solo sí, los vectores unitarios son ortogonales. Si son ortogonales, chavos,
Yo tengo que I por I es igual a J por J igual a K por K. Es 1. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Cualquier otra combinación, I por J, I por K, K por I, K por J, J por K, les va a dar 0. No es ninguna ley, no es ningún axioma. Es gracias a la definición del producto punto. ¿Cuál es la definición? Miren. Primero, aquí se aplica la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque dense cuenta que tengo productos. X1 por X2 es igual a que tenga X2 por X1. Y Y2 por Y1 es igual a que tenga Y2 por Y1, porque es un producto. ¿Qué quiere decir? Que haga U por B es lo mismo que tenga B por U. Ahora, ¿por qué dan 1 los unitarios? Miren, existe esto que está aquí. Existe una definición del producto punto, o sea, su concepto. Ese concepto es esa ecuación. Esa ecuación seguramente ustedes ya la vieron, se las enseñaron en álgebra o en física. Ahora fíjense, esto que yo tengo aquí son las normas, pero no son unitarios U y B, porque si son unitarios tendría que ponerles aquí un gorrito, pero no son unitarios. Fíjense qué va a suceder con los unitarios cuando aplico esto. Primero, si yo grafico a mis vectores U y B, sería esto. Ahí está, mi vector U y B, como estaban anteriormente. Ahora, el calcularles la magnitud, ya vimos cómo se calcula. Teorema de Pitágoras o distancia entre puntos, es lo mismo. Ahora, fíjense qué sucede con los unitarios si aplico la definición que está ahí, la ecuación en azul. Cuando yo hago el producto, chavos, I punto I, ¿qué ángulo hay entre I e I? Y No. acuérdense que es la dirección que está aquí. ¿Qué 0 ángulo hay? grados. 0. 0. Cero. ¿Qué me da el coseno de 0 grados? 1. 1. ¿Ya vieron de dónde sale? Ah, ya. J por J, ¿qué ángulo hay? 0 grados. Coseno de Cero. 0 grados, 1. 1. Ahora fíjense, si yo multiplico I por J, acuérdense que yo puse una condición, ortogonalidad. ¿Qué ángulo hay entre I y J? 90 grados. 90. ¿Y cuál es el 90. coseno de 90 grados? 0. 0. Ahí está justificado, chavos. ¿Ya vieron? Ah, ¿Sí? ok. ¿Ya vieron? Entonces, si yo tengo Sí. esta condición de ortogonalidad, o sea, los ejes X, Y y Z, o en este caso X y Y, forman un ángulo de 90 grados, el producto punto I por I es 1, J por J, 1. Cualquier otra combinación, 0. Es por eso que si son ortogonales los ejes X y Y, puedo aplicar esta manera directa. ¿Qué sucede? Ahora fíjense. ¿Qué sucede si yo tuviera aquí entre I y J un ángulo de 60 grados? Dense cuenta que ahí ya no va a aplicar esto, tal cual como está aquí. Yo ya tendría ahí otras dos componentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí una condición de no ortogonalidad, el producto I por I me va a seguir dando lo mismo a lo que es J por J. Y eso es 1. No hay problema, eso no cambia. Pero dense cuenta que cualquier otra combinación, por ejemplo, I punto J, ya no es 0, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que considerar el coseno de 60 grados. Igual, si multiplico J por I, ya no es 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo otras dos componentes. Aquí tendría X1 por Y1 más X2 por Y1 más X1 por Y2 más la otra. A ver, aquí sería X1 Y1, X2 Y1, X1 Y2,
exactamente x2, y2. Fíjense cuántas componentes hay en ese escalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si me voy al espacio, tengo más combinaciones, porque está en la componente K. K por I, K por J, K por K y K por K. O sea, 9 componentes. Entonces, fíjense que no es lo mismo el que yo utilice un sistema ortogonal, o sea, que X, Y, Z sea ortogonal, a que exista un ángulo diferente de 90 grados entre los ejes. Entonces, mucho cuidado ahí, chavos. Ahí está el por qué, I por I, J por J y K por K es 1, y cualquier otra combinación es 0, sí, siempre y cuando exista la ortogonalidad. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, No, todo profe. perfecto, No, profe. gracias. Ahora, ese producto punto, chavos, les da un escalar, les da un número. En este caso, si yo tengo vectores constantes, que es U y B, aunque fueran vectores variables, voy a obtener aquí un escalar. Si fueran vectores variables, aquí obtendría una función escalar. Y si tengo vectores constantes, aquí tengo un número, una constante C. Esa constante C, chavos, ¿qué significa en la gráfica? ¿Dónde está? ¿Qué es? Piénsenle. Y se los está diciendo esa ecuación. Si ustedes saben interpretar esto, les está dando el significado del producto punto. ¿Qué significa físicamente el producto punto? ¿Qué es? Piénsenle. ¿Qué será? Inclusive la propia gráfica también se los está diciendo. ¿El área? No, ¿El ángulo? tampoco. El ángulo es θ, el ángulo que existe entre U y B. Magnitud ¿De quién? de los dos vectores. Ay, No, ¿Sería la resultante? no tiene resultante. La distancia entre los dos vectores. No, esa es una resta, acuérdense. Fue la diapositiva anterior. La sombra del vector U sobre el vector Es V. correcto. Es correcto, es la sombra. Y se los está diciendo la ecuación. ¿Por qué? Miren, ¿sí se acuerdan de las componentes ortogonales que les dije? ¿Qué era? Vean, si yo multiplico U por el coseno de θ, es lo que está aquí. Es la proyección de U sobre B. Hagan de cuenta que voy a aventar al vector U y voy a ponerlo justamente encima del vector B. Eso es nada más teniendo la magnitud de U por el coseno de B, por el coseno de θ. Pero dense cuenta que lo voy a multiplicar también por la magnitud de B. Entonces, cuando yo lo multiplique por la magnitud de B, dense cuenta que aquí se aplica lo que les expliqué ahorita en multiplicar un escalar por un vector. ¿Qué es lo que obtengo? Modifico su dimensión. Entonces, cuando yo multiplique U por el coseno de θ, su magnitud de U por el coseno de θ, es la proyección ortogonal de U sobre B. Está encima. Pero cuando lo multiplique por la magnitud de B, esto que está aquí, voy a modificar su escala. Si la magnitud de B es 0.5, dense cuenta que lo acorto la mitad a U coseno de θ. Si la magnitud de B vale 2, yo voy a llevarlo al doble. Entonces, dense cuenta que esto que está aquí, esto que ya rayoneé, esta parte, físicamente es la sombra que proyecta U sobre B o B sobre U. Es esto, donde está esa línea punteada, esto que voy a rayar aquí, esto que está aquí, esta sombra, es lo que significa el producto punto. Y es por eso que aquí se aplica la propiedad conmutativa. Porque si B lo proyecto en U, ustedes pueden verlo ahí a escala. Ustedes dirán, si yo proyecto B sobre U, va a sobresalir. Pero cuando lo multiplique por la magnitud de U, como U es más corto, esa distancia la voy a cortar y va a quedar exactamente ahí. ¿Ya lo vieron? Vean cómo el significado físico se los está diciendo una ecuación. Todas las ecuaciones, chavos, eso es lo interesante de la matemática. Todas las ecuaciones les dicen algo. No es de que yo tenga una ecuación y ahí está, ¿qué significa? ¿Quién sabe? No. Esta ecuación les está diciendo esta simple forma, les está dando qué significa el producto punto. Y dense cuenta que ahí aplico ¿qué? Proyección ortogonal y el producto de un escalar por un vector.
Estoy aplicando ya lo que les expliqué ahorita anteriormente. ¿Alguna duda en esta parte, chavos, en qué significa el producto punto? ¿No? Ahora, si yo tengo este caso, yo tuviera este producto, chavos, y esto lo vamos a aplicar aquí frecuentemente, y les voy a recordar esto que les voy a comentar ahorita cuando lleguemos a ello, ¿eh? Y les voy a decir, acuérdense cuando les expliqué el producto punto. Si yo tengo el producto de U por B, y si yo lo igualo a 0, ¿qué quiere decir? ¿Que miden lo mismo? No. No, es aquí como, date cuenta que en esta figura U no mide lo mismo que B. ¿Qué significaría? Que hay un ángulo de 90 entre los dos vectores. Exactamente. Ustedes están obligando, al igualar a 0 el producto punto, están obligando esta condición de ortogonalidad. Que esto sea, por ejemplo, U y que esto sea B. Que sean vectores ortogonales. Si yo considero ese producto punto igual a 0, tengo condición de ortogonalidad. Yo obtendría esto. O sea que este ángulo θ es de 90 grados. Ustedes dirán, pues ¿esto para qué rayos me va a servir? Dense cuenta que estoy hablando aquí de dos vectores. ¿Qué sucede si en lugar de poner el vector B es un plano? Que esto sea un plano, el plano P. Ahí ya estoy considerando otra condición de ortogonalidad entre un plano y su vector normal. Y se van a dar cuenta que esto nosotros lo vamos a darle una aplicación cuando lleguemos a las superficies cuadráticas, que es el tema que vamos a ver ahorita, el que sigue, si es que llegamos a entrar, que les voy a enseñar cómo voy a generar planos tangentes a una superficie y a su vez voy a generar un vector normal a esa superficie. ¿Para qué? Para que yo mueva sobre mi superficie cuadrática, hagan de cuenta que yo tengo aquí una esfera. Ahí toda fea, ¿no? Y sobre esta superficie esférica, sobre esta curva, tengo un plano tangente, el plano que está en rojo que puse ahí. Y sobre ese plano voy a generar un vector normal. Ese vector normal es el radio de curvatura de la esfera. O sea, su radio. Y lo que vamos a poder hacer, considerando esas condiciones, chavos, y ahí está la primer tip, condición de ortogonalidad. Al poder hacer esto físicamente, yo voy a poder mover ese plano junto con la línea normal desde el centro de la esfera. ¿Y qué voy a generar? Pues la superficie esférica, ¿no? Esa superficie que ustedes generan, moviendo el plano tangente junto con la recta normal, a eso se le llama una superficie podaria. ¿Para qué me va a servir? Eso ya cuando lleguemos les voy a decir para qué le sirve. En la esfera no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque sigue generando superficie esférica. Pero piensen esto. ¿Qué sucede cuando tengo un elipsoide? Como un balón de fútbol americano. Si yo genero ahí el plano tangente y mi recta normal, ¿qué superficie voy a obtener cuando mueva el plano tangente junto con la recta normal respecto al centro de mi elipsoide? Dense cuenta que ahí no voy a obtener nuevamente el elipsoide. Entonces, para esto me va a servir esto de los conceptos del producto punto, para generar tanto vectores ortogonales, que son formando 90 grados, o planos ortogonales a ciertos vectores. Esta es la condición importante. Y ya vieron el por qué. ¿Sale? Entonces, eso es lo que respecta al producto punto. A ver, queda 1 minuto 13 segundos de conexión, chavos. Se reconectan y vamos a ver el producto cruz.